Bien, muy bien. Buenas tardes una vez más aquí en la Feria del Libro de la Alameda, que está ocurriendo no en la Alameda, sino en Reforma, por razones que no viene a cuento explicar. Pero lo que está ocurriendo, que es lo importante, es la Feria del Libro más cercana a las fiestas navideñas y es una feria del libro importante. Como todas, finalmente, como todas las ferias del libro en esta ciudad y como todas las ferias del libro de la Brigada en particular. Estamos aquí, Héctor Díaz Polanco y yo, para hablar de un tema que debiera ser entrañable para todos, que es el sur. El sur, en este caso, el sur del continente, pero no solamente el sur físico, el sur geográfico, sino de algún modo el sur simbólico. Este sur simbólico del cual nosotros formamos parte, aunque en términos geográficos México esté situado en el hemisferio norte. Todos los que estemos por debajo del río Bravo estamos en el sur y todos los que hayamos decidido estar en el sur formamos parte de los pueblos del sur de este planeta. ¿Y por qué hoy mirar al sur? Bueno, creo yo que es importante mirar al sur por muchas razones y siempre, no solo porque son nuestros hermanos, no solo porque son parte de nuestra América, como dijera Martí, y esto incluye el Caribe, él era cubano, no solo porque forma parte y formamos parte de esta nuestra América Latina, sino porque han estado sucediendo ahí en el sur cosas muy importantes. Ahora están sucediendo cosas muy importantes aquí, en este sur que somos nosotros, en el sur de Estados Unidos que somos nosotros. Pero durante los últimos 20 años han ocurrido transformaciones terriblemente profundas, significativas, reveladoras, enseñanzas de las que no podemos perdernos, mucho más que ahora estamos iniciando nosotros un proceso nuevo, la llamada Cuarta Transformación. Lo que ha estado sucediendo, creo yo, hace de América del Sur, sobre todo el Cono Sur, no estoy pensando tanto en Centroamérica, el Cono Sur específicamente, una suerte de laboratorio de la revolución. Y digo revolución en el sentido estricto de la palabra, transformaciones que buscan ser transformaciones profundas, ser transformaciones radicales, que no necesariamente son transformaciones explosivas que van a ocurrir de un día para otro derrocando al gobierno, sino que son transformaciones a través de reformas acumulativas. Pero estas transformaciones, por su estrategia, son verdaderas revoluciones. Pues bien, digo, en los últimos 20 años hemos tenido en nuestra América un laboratorio de la revolución. Un laboratorio de la revolución que se inicia, es importante recordarlo ahora, con una elección, con la elección de Hugo Chávez en Venezuela. Estamos hablando de 1998. La elección de 98 la gana un militar, un hombre ya muy de izquierda, un hombre fogueado, un hombre que había intentado el cambio revolucionario por otras vías poco exitosas. 10 años después del Caracazo, 10 años después de un levantamiento muy violento, reprimido también muy violentamente, por la vía electoral, Hugo Chávez llega a la presidencia de Venezuela. Estamos hablando de 1998. 20 años después, exactamente 20 años después, 2018, llega por una vía electoral a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. Creo que hay un ciclo aquí entre Chávez en Venezuela en los últimos años del siglo pasado y Andrés Manuel López Obrador casi en el arranque del tercer decenio de este siglo. ¿Laboratorio en qué sentido? Lo que tenemos es un fenómeno acumulativo en el subcontinente. Venezuela empieza, sin duda, pero después de Venezuela seguirán como fichas de dominó que se tumban las unas a las otras, todos los casos por la vía electoral, el triunfo de Lula, por ejemplo, en Brasil, y el Partido de los Trabajadores detrás de él, el triunfo de Néstor Kirchner y el peronismo de izquierda en Argentina, en Ecuador, el triunfo de Correa, en Bolivia, el triunfo de Evo Morales, y en Uruguay, en donde han tenido 3 gobiernos sucesivos, el gobierno primero de Tabaré Vázquez, después el gobierno de Mujica y otra vez Tabaré Vázquez ahora gobernando. También está el caso temporal, es un obispo que por un par de años está gobernando Paraguay, sin embargo un golpe de Estado lo desbanca. La mayor parte de los países de América del Sur gobernados por la izquierda. Y esto es un fenómeno extraordinario porque estábamos recibiendo todavía a fines del siglo XX, a principios de
los coletazos de la etapa más dura, más beligerante, más agresiva, diría yo, más hegemónica del neoliberalismo. Y los pueblos se resistían en todo el mundo, no únicamente en nuestra América, a este neoliberalismo depredador, a este neoliberalismo excluyente, a este neoliberalismo polarizador. Y lo que tenemos en nuestra América, a partir, repito, del triunfo de Chávez y de ahí en adelante hasta nuestros días, y esto continúa, no ha terminado, lo que tenemos es la muestra de que hay un camino para salir del neoliberalismo, para escapar de la trampa neoliberal, que es una trampa que destruye pueblos, es una trampa que destruye medio ambiente, es una trampa que destruye pues civilización, que destruye vida, que hay una vía de salir, hay una forma de salir del neoliberalismo por la izquierda. Y esto puede resultar obvio, pues sí, hay que escapar del neoliberalismo por la izquierda, cuidado, porque no es tan obvio. El neoliberalismo ha causado destrozos en todo el planeta, no únicamente aquí en nuestra América, y estos destrozos han provocado descontento y oposición al neoliberalismo, pero en muchos casos la oposición del descontento al neoliberalismo ha sido hacia la derecha. Lo que tenemos en Europa son movimientos contrarios a, por ejemplo, la globalización y la Unión Europea, que eran elementos, digamos, emblemáticos del neoliberalismo, que se oponen a esta unión de países, que reivindican el nacionalismo, que reivindican la exclusión de los pobladores de otros lugares, que se oponen a los modelos que había preconizado esta oleada neoliberal en Europa, tipo Brexit, que es salirse de la Unión Europea. Uno dice, bueno, sí, son antineoliberales y quieren hacer su propia política nacionalista. No, son de derecha. En el caso de Inglaterra, los que impulsaron el Brexit, que todavía no alcanzan a culminar, son precisamente los de la derecha, son precisamente no los laboristas, sino los conservadores. En el resto de Europa lo que tenemos son movimientos neofascistas, lo que tenemos son movimientos ultranacionalistas, movimientos xenofóbicos en contra de la inmigración básicamente asiática y africana. Lo que tenemos es un nuevo movimiento de derecha, Le Pen en el caso de Francia, Berlusconi otra vez reviviendo en el caso de Italia, el Frente Nacional, etcétera, toda una serie de movimientos que están mostrando que los pobres del mundo pueden irse por el lado de la derecha y del neofascismo y de posiciones ultraconservadoras, tratando de escapar del neoliberalismo. Bueno, en nuestra América tenemos el ejemplo opuesto, el ejemplo contrario. Los pueblos han marchado por el lado de la izquierda y México está empezando a hacerlo. Por eso México necesita hoy, más que nunca, mirar hacia el sur. Mirar hacia el sur no es simplemente ver qué están haciendo nuestros hermanos, qué pasa por allá, no es una curiosidad sociológica, sino es una tarea absolutamente indispensable porque estamos ingresando. Y estamos llegando tardísimo a la fiesta, tardísimo, 20 años después. Todos estos países de los que yo he hablado llegaron mucho antes, algunos están en franco repliegue temporal, yo pienso. En Brasil han perdido la elección, la izquierda en Argentina, mejor dicho, en Brasil les quitaron la presidencia mediante un golpe de Estado, de carácter legislativo. En el caso de Argentina perdieron en una elección, sin embargo, hay dificultades muy fuertes en el caso de Venezuela, como todos entendemos. Hay dificultades, sin embargo, pienso que el año próximo volverá a ganar Evo Morales en Bolivia. El triunfo del mismo partido que llevó a Correa a la presidencia en Ecuador, pues derivó en un proceso de derecha. Lenín Moreno no parece seguir la política de Correa. Tenemos dificultades en este subcontinente. Sin embargo, el proceso sigue y ahora nos incorporamos nosotros. Quizás, si bien nos va, en unos años, también en Bolivia, también en Colombia, van a decir que acaba de ganar la ultraderecha en Colombia. Duque es un tipo de ultraderecha, un tipo peligroso, es un criminal, es un asesino desde todos los puntos de vista, pero Petro, que era el candidato de la izquierda, casi pudo ganarle al candidato de la derecha. De modo que en Colombia la izquierda no está mal. Estamos jodidos porque está gobernando una ultraderecha, pero la izquierda avanzó muchísimo en Colombia. En Brasil, claro está, si hubiera sido Lula gana la elección, la ganó Bolsonaro, pero probablemente la hubiera ganado. Bueno, le hubiera ganado Lula sin duda, y si hubiera habido un verdadero partido y no hubiera estado desfondado el Partido de los Trabajadores, el candidato del Partido de los Trabajadores en sustitución de Lula hubiera podido ganar. Lo que sucede es que ahí, como en todas partes, los partidos están desfondados y la política es muy personalista. Lula ganaba la elección, pero un candidato menos visible por el lado del partido la perdía. Necesitamos aprender, pues, de todo esto y necesitamos aprender con urgencia. Una primera elección, y no sé si sea de la simpatía de todos, es que los movimientos sociales hacen posible el cambio,
pero los movimientos sociales no conducen el cambio. Los movimientos sociales pueden derrocar gobiernos, los movimientos sociales pueden imponer agenda, los movimientos sociales pueden detener cierto tipo de políticas, pero los movimientos sociales no conducen un proceso. No conducen un proceso porque son parciales, porque representan un sector, porque representan un gremio, porque representan un proyecto, porque tienen necesidades inmediatas, porque son de ascenso y descenso, hoy están en la calle y mañana ya no. Se requiere un gobierno, se requieren gobiernos con una visión estratégica. Lo que vimos en los últimos 20 años en América Latina es que los gobiernos tomaron la estafeta de los movimientos sociales y lo hicieron razonablemente bien hasta donde pueden llegar los gobiernos. Cuando se quedaron sin respaldo de los movimientos sociales empezaron a tener problemas serios. Es decir, sin los movimientos sociales detrás de los gobiernos, tampoco estos pueden llegar demasiado lejos. Hay una dialéctica, movimientos sociales, gobiernos. Y en tercer lugar y en medio, que no son movimientos sociales, no son gobierno propiamente, aunque gobiernen sus representantes, los partidos. Quizás la mayor experiencia y la más dramática es que en América Latina los partidos que hicieron posible, junto con los movimientos sociales, el triunfo de la izquierda, todos o casi todos están desfondados. Quizás el caso más dramático es el de Brasil, con el Partido de los Trabajadores, no solamente por la gravedad de los errores cometidos, por la pérdida de legitimidad, por la corrupción que lo penetró, sino también porque era como el partido emblema de América del Sur, ¿no? Los que pensábamos que un partido de nuevo tipo era posible en nuestros países, pensábamos en ese partido brasileño, y resultó que no. En Argentina prácticamente no tenían ni tienen partidos, el peronismo de izquierda. En Venezuela se construyó un partido ad hoc desde el gobierno, que es el Partido Socialista Unificado, o de los socialistas unificados de Venezuela. Yo no creo demasiado en un partido construido desde el gobierno. Somos mexicanos y sabemos lo que son los partidos construidos por el gobierno, es decir, el PRI, entonces no confiamos en eso. Hay en América Latina un déficit de partidos políticos y eso hace difícil la recuperación de las izquierdas. Nosotros no podemos permitirnos eso. De todas maneras, estamos en una etapa que no es precisamente la etapa del protagonismo de los partidos, sino del protagonismo del Estado, cuando menos por unos meses, así será. El cauce del país lo está fijando el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en el que Morena en los dos casos tiene mayoría. Los movimientos sociales están en este momento bastante aplacados, no será así indefinidamente. El partido está en stand-by, el partido que ganó esta elección, el partido que consiguió 30 millones de votos, porque lógicamente muchos de sus cuadros se fueron al gobierno y la prioridad en este momento es organizar el gobierno y no andar moviendo el agua en el nivel del partido. Pero en unos meses más el partido será llamado a cuentas. El gobierno va, por ejemplo, a convocar consultas, ustedes habrán escuchado de esto. Hay algunos temas estratégicos para el país, importantes para el gobierno, que se van a poner a consulta. ¿Quién va a hacerle propaganda a las posturas del gobierno? ¿El gobierno? Bueno, claro, sí lo va a hacer. Sabemos que el observador es un activista también, y aunque sea gobernante, va a ser activista de las causas que él como gobernante impulsa, pero es absurdo. Se supone que las causas del gobierno del partido de Morena deben ser impulsadas por el partido. Entonces son tareas que tendrá este partido, este nuevo partido, este partido emergente que ahora es partido gobierno. Bueno, esto es lo que yo quería comentar. No sé si me extiendo unos minutos más para una idea que me parece importante, una elección que me parece importante. Es un asunto puntual. Y si no miramos a América Latina no lo entendemos. Probablemente todos ustedes han escuchado y deben estar muy de acuerdo. Andrés Manuel López Obrador prometió que se iba a acabar el fuero, porque el fuero era el argumento para la impunidad de aquellos políticos que estaban en su puesto por un proceso de elección, que por lo tanto tenían fuero. Impunidad era igual a fuero, el fuero impedía que se les juzgara, que se les castigara, y por lo tanto era el parapeto de la impunidad. Acabar con el fuero es pues una tarea de limpieza de la corrupción de la clase política mexicana. Suena muy bien. Está atorado ahorita en este momento el asunto, pero seguramente va a salir adelante. Los políticos van a perder fuero, bajo ciertas circunstancias, también el Ejecutivo Federal, etc. Y suena muy bien, a mí me parece mal. Parece que es un grave error. Me parece que es un grave error porque favorece, abre las puertas, bueno, que se mueven las cabezas afirmativamente. Cuando uno dice cosas políticamente incorrectas, cree que todo el mundo lo va a ver mal, y aquí veo varias cabezas afirmativas. Digo pues, no sé qué piensen ustedes, que es un error, un grave error, porque favorece la judicialización de la política, es decir, favorece que el combate político no se dé en términos de argumentos políticos, de presiones políticas, de votos, de movilizaciones, sino que se dé en términos de acusaciones penales, que se den en tribunales. O sea, que los políticos sean acusados en tribunales, sean desgastados en tribunales, sean colocados en situación de argumentar
su condición de no culpables, pero con esto de todos modos se les debilita. Recuerden ustedes el caso de López Obrador cuando era jefe de gobierno de esta ciudad. Se le intentó frenar, no por otras vías que podía haber sido, porque era un miserable populista que no sabía gobernar, no, simplemente porque presuntamente había cometido un delito. Les costó trabajo, ¿por qué? Porque tenía fuero. Sin embargo, tuvieron que quitarle el fuero y ya después fueron derrotados. Si no hubiera tenido fuero, seguramente López Obrador no hubiera podido ser candidato. Entonces le estamos quitando el fuero y estamos favoreciendo que se judicialice la política. Pero estamos planteando la judicialización de la política no en un país cualquiera, en un país donde en este momento el freno mayor al proceso de austeridad del gobierno es precisamente el Poder Judicial. Los señores que ganan más de $500,000 mensuales están parando un proceso, o están tratando de parar un proceso, en lo que toca a ellos, muy probablemente con éxito por un buen rato, de frenar una de las políticas decisivas, que es la de la austeridad, y es el Poder Judicial. Y estamos diciendo al Poder Judicial que le vamos a abrir la puerta para que a través del Poder Judicial se pueda estar fregando a los políticos. Esto es peligroso. Pero ¿por qué América Latina? ¿A qué viene a cuento todo esto? Bueno, viene a cuento porque si nos fijamos un poco, la forma que se tuvo para que en Brasil no pudiera regresar, o más bien no pudiera recuperar después del golpe a Dilma, no pudiera regresar el Partido de los Trabajadores, es decir, no pudiera gobernar, en este momento no pudiera estar gobernando Lula, cosa que hubiera sucedido en términos democráticos, porque el Poder Judicial metió a Lula a la cárcel y no lo deja salir. ¿Por qué tenemos en riesgo hoy a la democracia en Argentina, a pesar de que está desprestigiado el gobierno neoliberal y de derecha de Macri? Porque Cristina Fernández de Kirchner, la anterior presidenta, está con la espada de Damocles de los juicios y de las acusaciones, ella y todos sus colaboradores. Aquí está recurriendo Lenín Moreno en el caso de Ecuador para fastidiar a Correa, está levantándole cargos y está tratando de meterlo a la cárcel, y si Correa regresara a Ecuador, lo meterían a la cárcel. Es decir, el Poder Judicial está siendo utilizado por la derecha para frenar a la izquierda en América Latina, porque el Poder Judicial es en todo el mundo un poder conservador, básicamente conservador por su función, es decir, tiene que cuidar que las leyes se cumplan, no hacer leyes, no ejecutar leyes, no es ejecutivo, no es legislativo, es judicial. Segundo, porque sus personajes no se eligen, cuando menos no en México y en la mayor parte de los países de América Latina, en Bolivia sí, y porque son viejos. Y no tengo nada contra los viejos, naturalmente, como ustedes comprenderán, pero sí contra la genotocracia, y que es lo que hay en el poder judicial. Entonces, cuidado con el Poder Judicial, hay que tener en la mira el Poder Judicial, hay que respetar la autonomía de los poderes, pero hay que tener en la mira el conservadurismo del Poder Judicial, y cuidado con abrirle la puerta a la judicialización de la política, porque el Poder Judicial va a fastidiar no a la derecha y no a los corruptos, sino a la izquierda. Esto es un aprendizaje de América Latina, uno de tantos que valdría la pena recordar. Perdón porque me excedí, pero ya te dejo el resto del tiempo a ti solo. Muchas gracias. Bueno, gracias Armando por esa excelente introducción. Mirar hacia el sur, conocer el sur, aprender del sur, es la consigna que parece alentar esta sesión. En efecto, en el sur se produjeron un conjunto de acontecimientos a partir del inicio mismo del nuevo siglo, que produjeron varios efectos. El primero de todos que quiero destacar es el hecho de que si ustedes examinan la información macroeconómica sobre América Latina, encontrarán que la década en que se obtiene un fenómeno fantástico desde el punto de vista de la izquierda es en esa década. Es decir, es la década en que las fuentes fundamentales de información como la CEPAL, Banco Mundial, etcétera, registran una subida notable de las condiciones de bienestar de la población en América Latina. Quiere decir eso que hay una correlación muy fuerte entre la asunción de una serie de gobiernos que ya describió sintéticamente Armando, de orientación de izquierda, y el desarrollo de políticas sociales, políticas a secas, que condujeron a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las mayorías latinoamericanas. El segundo elemento fundamental es que durante esta primera década casi hay una especie de ausencia del peso tremendo de Estados Unidos sobre América Latina, y que en ese sentido América Latina sigue
prácticamente un curso propio, siempre con el asedio del gobierno norteamericano, naturalmente, pero se amplían muchísimo las facultades propias de los pueblos y de los gobiernos para decidir su propia trayectoria. Luego, sobre todo a partir de la gran crisis 2007-2008, se inicia un proceso que podríamos llamar de declinación de estos fenómenos de izquierda en América Latina. Entre otras cosas porque el proceso de ascenso estuvo acompañado por un ascenso al mismo tiempo de los productos primarios, del petróleo, por ejemplo, que alcanzó un precio formidable y que apoyó estos procesos de transformación y de mejora popular. Pero al venir, digamos, una época de vacas flacas, este proceso ya no se pudo sostener según sus términos. Ahí hay muchas enseñanzas interesantes. De ninguna manera nunca imperativos para que en el caso mexicano apliquemos fórmulas de estos países de América Latina. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones, pero parece que nuestros adversarios no quieren aprender el punto porque no les interesa aprender, porque en realidad lo que quieren es encontrar una manera de descalificar el proceso en México. Me refiero a este punto bastante tonto de suponer que México va a seguir algún modelo latinoamericano, particularmente el modelo venezolano, que es, digamos, el favorito para esta cantaleta, de que México se convertirá en Venezuela, esas bobadas que repite la derecha, sobre todo en las redes, ¿no? Evidentemente, para nosotros América Latina es un referente importante, es una experiencia que hay que tomar en cuenta, pero de ninguna manera es un modelo a imitar, ni mucho menos a aplicar en el caso mexicano. El proceso mexicano siguió su propia ruta, como es normal. Ningún pueblo puede llegar a ningún punto imitando o copiando las propuestas de otros países. Yo lo he remarcado porque, en efecto, si hay un elemento que caracteriza a la izquierda latinoamericana desde el punto de vista histórico, incluso desde la época de Bolívar, viendo el largo plazo, es esta insistencia casi machacona de los grandes pensadores y los grandes líderes de la izquierda latinoamericana, en el sentido de que no hay que copiar modelos. Empezando por Rodríguez, el maestro de Bolívar, que decía o inventamos o fracasamos, ¿no? Siguiendo con el planteamiento de Martí, con esa insistencia que recoge en algún momento de la campaña López Obrador, de que podemos tomar del mundo, pero siempre tiene que estar injertado en el tronco nuestro, de que el tronco nuestro es lo fundamental. La idea de Mariátegui más adelante, ya en el siglo pasado, en el sentido de que ninguna transformación puede ser copia, ni imitación, sino experiencia heroica, planteaba, parafraseando a Mariátegui. Y así hasta el día de hoy, con las insistencias de Andrés Manuel en la especificidad propia de nuestro proceso, que es lo que a mi juicio le dio la fuerza al movimiento obradorista y a Morena para obtener el triunfo extraordinario del 1 de julio. Así que con esa prevención y aclarando esto, sí podemos aprender muchísimo, porque entre otras cosas podemos incluso aprender de aquello que no debemos hacer. Y ahora que han venido a ocurrir un conjunto de casi calamidades en América Latina, en países que habían estado avanzando en la solución de problemas, sobre todo de orden popular. El caso de Brasil es probablemente el más destacado, porque hubieron dos elecciones, primero antes de las dos elecciones de Brasil y México, Venezuela y Nicaragua, que se resolvieron, digamos, inclinándose a la orientación de izquierda, y después vienen esta par de elección en 2018, en el que Brasil cae prácticamente en la derecha extrema, en el neofascismo prácticamente, y en México se obtiene un triunfo que mantiene
perpleja y asombrada a América Latina y a muchos lugares del mundo. Esa es la percepción que hemos tenido cuando platicamos con ellos. Entonces, ¿qué indica esto? Que ni estamos, como se dijo, en el fin de un ciclo, ni la continuación del ciclo implica un ascenso permanente, sino que habrá, como lo reflejan estas dos últimas elecciones, el caso de Brasil y el caso de México, con resultados contrapuestos. Estamos en un proceso que tendrá altas y bajas desde el punto de vista del avance del pensamiento de izquierda. Pero el resultado al mismo tiempo coloca a México en una situación de excepcionalidad. En este momento somos el punto hacia el que mira prácticamente toda América Latina y muchos lugares del mundo. Por ejemplo, el sur de Europa, que está sumamente interesado en lo que está pasando en México, y así lo han expresado los partidos políticos, los líderes de estos países. Por otro lado, nosotros tenemos que, como dije, aprender respecto a cosas que nos pueden pasar si no tomamos las prevenciones necesarias. Una de ellas es lo mencionó de paso Armando, el papel del partido político en el proceso. Uno de los errores que parece ya bien asentado en el análisis del proceso es el de que se vació el partido político una vez obtenido el triunfo y pasaron los cuadros básicos a formar parte del gobierno en construcción. Esto lo tenemos que tomar en cuenta porque en sí mismo es un problema y porque además, por lo que se puede ver, en lo que llevamos hasta ahora, empezamos ahora sí a seguir el mismo camino, casi a imitar ese proceso. Como ustedes, pues, es fácil ver, muchos cuadros valiosos, importantes, claves de Morena han pasado a formar parte del gobierno. Núcleos básicos de nuestra base militante han tenido que pasar al gobierno, al menos lo que es conocido, alrededor de 40.000 cuadros nuestros pasaron al gobierno para el trabajo de los censos, para la aplicación de los nuevos programas sociales del gobierno, con lo que se crea una situación complicada, pero cuadros básicos y altos incluso han pasado a ocupar puestos fundamentales. Nadie en su sano juicio va a decir que eso está mal, porque pues, se requiere construir el gobierno para cumplir con las promesas de la izquierda en México. Lo que estaría mal es que no tomáramos las previsiones como ocurrió en Brasil, en Ecuador y en otros lugares de América Latina, en donde no solo se vació el partido y lo absorbió el gobierno, sino que no se revitalizó el partido para la nueva fase. Y en consecuencia, a la hora en que el partido tenía que hacer las tareas, una de ellas es justamente defender, como señaló Armando, el programa en su aplicación del nuevo gobierno, pues no había, por decirlo así, retaguardia. Cuando voltearon a ver al partido para buscar apoyo para las transformaciones, resultó que prácticamente no había nadie, ¿no? O algo muy debilitado, ¿no? Por tanto, nosotros no debemos incurrir en el mismo error. Necesitamos iniciar, yo espero que este año que viene ya, que estamos alcanzando, sea el año de la gran revitalización de Morena para que tome cartas en el asunto por lo que respecta a su papel político en el proceso. En segundo lugar, un elemento que a mí me importa mucho por el tipo de tarea que he hecho político en Morena, es el asunto ético-político. Si ustedes examinan las dificultades en América Latina de los partidos políticos en los últimos 10 años, encontrarán que están vinculados con la cuestión de la ética o la ética política. Es decir, la derecha se dio cuenta, porque no es difícil darse cuenta de esto, que uno de los pilares básicos cuando la izquierda tiene éxito es que la izquierda es capaz de crear un tronco ético-político muy sólido, muy fuerte, que sostiene todo el sistema político, incluso del partido.
Por tanto, si uno quiere afectar a la izquierda y es listo, no le tiene que pegar a otras cosas. Por ejemplo, al programa de la izquierda. Porque además es muy difícil pegarle al programa de la izquierda, porque el programa de la izquierda por lo regular es muy sólido. Por ejemplo, el proyecto alternativo de nación de Morena era absolutamente sólido, era verdaderamente acero puro, ¿no? Entonces, pelear contra ese programa, pues era... lo tenemos incluso ya instalado el gobierno. Están peleando contra elementos de ese programa, por ejemplo, lo de los altos salarios. Y es como pegarse con la cabeza contra una columna de acero. Y se están haciendo daño. En donde cuando ellos pegan sí logran objetivos, es cuando le pegan a la columna ético-política. ¿Por qué razón? Porque se supone que ese es nuestro fuerte. Si logran debilitar esa columna, los partidos de izquierda empiezan a tener problemas. Por tanto, aprendiendo de esa experiencia, porque hubo problemas de este tipo en Brasil, en Bolivia, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que poner mucho énfasis en no relajar en lo más mínimo la cuestión de nuestro posicionamiento ético-político. Si nosotros nos debilitamos por ahí, empezamos a perder apoyo a una velocidad extraordinaria y podemos entonces tener serios problemas. Hoy se publicó una reacción de nuestra Comisión de Honestidad y Justicia en la jornada, circuló en la red ayer, respecto a un acto que aparentemente no tiene importancia, que es que el día que fueron, hace 2 o 3 días, los legisladores de Morena y de otros partidos aliados con Morena a una reunión a Palacio Nacional con Andrés Manuel, decidieron colocar sus coches, sus camionetas, en primera fila, en segunda fila y hasta en tercera fila. ¿A la usanza de qué? A la usanza de lo que queremos cambiar. Si eso se permite, esos son los primeros pasos que vamos dando para deteriorar nuestra propuesta. Perder el camino ético-político. Por eso sacamos nosotros inmediatamente en la Comisión de Honestidad y Justicia un exhorto a esos compañeros legisladores para que respeten el espacio público. Es un exhorto. Lo que sigue, si vuelve a ocurrir una cosa como esa, en cualquier lugar del país, es que esa comisión les va a abrir proceso a cada uno de esos legisladores de Morena y los va a sancionar a cada uno de esos. Eso, ténganlo por seguro. De tal manera que eso para nosotros es un elemento fundamental. Luego está la cuestión, para ir cerrando, dado que estamos hablando de mirar hacia el sur, de la política exterior de México, que es una cuestión que nos plantea esta nueva posición. Se trata de un gobierno nuevo que debe poner en práctica el posicionamiento que vino en su programa, en su proyecto alternativo de nación, de implementar un cambio fundamental en la política del gobierno, es decir, con este nuevo gobierno, nueva política, justamente defendiendo la Constitución vigente. Porque lo que tuvimos en México hasta el 1 de julio fue algo increíble. Un gobierno que decidió aplicar una política exterior que viola flagrantemente el artículo correspondiente de la Constitución que establece los principios de la política exterior. Un gobierno metiche en los asuntos de otros países, cuando los principios constitucionales establecen la no intervención como un elemento clave en la política exterior. El usar como mazo para golpear, como chantaje, el instrumento de reconocimiento a los gobiernos extranjeros. Cuando tenemos en México, uno de nuestros orgullos es la doctrina Estrada. La doctrina Estrada se construyó justo a raíz de la experiencia de México, que vivió serias fases de crisis y grandes problemas debido a que gobiernos extranjeros, particularmente Estados Unidos, utilizó el reconocimiento del gobierno mexicano como un instrumento para influir en las políticas internas del país. Como reacción a eso,
El doctor Estrada crea la doctrina que lleva su nombre, en el sentido de que México no utiliza el reconocimiento de países extranjeros, de gobiernos en países extranjeros como instrumento político para influir en esos países. El de promover políticas de paz, de cooperación, de entendimiento, etc. Todos estos elementos de la política exterior mexicana fueron prácticamente pisoteados por los gobiernos que tuvimos en los últimos lustros, hasta llegar francamente al servilismo con Estados Unidos. Algo realmente muy lamentable. De lo que se trata ahora es de retomar el camino constitucional, que establece una nueva relación. México ya, según se ha anunciado por parte del nuevo proyecto, no intervendrá de esta manera en los asuntos de otros países latinoamericanos. Entre otras cosas, porque con esa fórmula de metiche de barrio, metiéndose en los que no les llaman, se consigue justamente lo contrario de lo que debe buscar un país. Un país debe buscar dos cosas: ser respetado en el ámbito internacional, en la comunidad internacional y particularmente en la regional latinoamericana. Y en segundo lugar, ser siempre un factor posible de participación en procesos de negociación para la resolución de conflictos. Pero si usted se comporta como un bravo de barrio, como un metiche, el resultado es que cuando hay la posibilidad de participar en procesos para resolver conflictos, pues nadie quiere invitarlo, por lo menos no quiere invitarlo, por lo menos la mitad de los contendientes, porque ya ha manifestado usted con su acción políticas intervencionistas y parciales, ¿no? De tal manera que estamos en condiciones muy importantes, muy específicas de nuestra región y muy favorables para México. México puede hacer un papel muy importante en su política exterior y puede fomentar aquello que en política exterior es muy importante en varios ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito cultural. Hablando, por ejemplo, del ámbito económico, México debería ser, en consecuencia, un promotor activo de los procesos de integración latinoamericana, porque los procesos de integración latinoamericana favorecen al conjunto de la región y favorecen, en esta coyuntura al menos, y por las características de México, favorecen particularmente los intereses nacionales de México. Está en el interés de México que se revierta el proceso de disolución de las unidades que se habían alcanzado hasta en la primera década, básicamente, de este siglo, y que Estados Unidos y sus amigochos en América Latina han estado destruyendo sistemáticamente. La CELAC, UNASUR, etcétera, etcétera. Han estado golpeando estas iniciativas integradoras porque a Estados Unidos le conviene negociar uno a uno con cada uno de los países latinoamericanos y combatir toda estructura, todo bloque de unidad latinoamericana. Nosotros debemos, por el contrario, contribuir a esto de manera fundamental. Y debemos ayudar, finalmente, a nuestros amigos latinoamericanos a poder asimilar su propio proceso. Eso lo tienen que hacer ellos sin intervención nuestra, para ser congruentes, evitando el intervencionismo general en esos países. Es decir, lo que tenemos en este momento es una cosa verdaderamente increíble. Estados Unidos realizando exactamente el mismo papel que hizo a partir de los años, el final de los años 50, con varios países latinoamericanos, estableciendo dos patrones, dos reglas, una a la que se aplica a unos países que no son favorables a los Estados Unidos y a los que se le acusa de que sus gobiernos son dictatoriales, no se respetan los derechos humanos, el país es un desastre, etcétera, etcétera. Y a otros que, aunque tengan las mismas condiciones e incluso peores, son considerados aliados bien parecidos, países bien portados y amigos
afables, ¿no? Voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo con dos países nada más para ilustrar, pero se puede hacer con prácticamente todo el continente. Cuba y Colombia. Cualquiera que conozca Cuba o lea el periódico sabrá que en los últimos, por ejemplo, por decir algo, los últimos 10 años, 20 años, 30 años, no se ha publicado en un diario una información de se encontraron fosas en Cuba, o hubo fusilamientos extrajudiciales, o hubo secuestros en Cuba. Bueno. Pero cualquiera sabe que haya leído los periódicos en los últimos tiempos que en esa materia Colombia, lo tomo como ejemplo, puedo poner otros, es verdaderamente un horror. Aquí estamos alarmados por la cantidad de fosas, pero una sola fosa, una sola en Colombia, se encontraron miles de cuerpos. Las Fuerzas Armadas en Colombia practicaron lo de los famosos falsos positivos, que consistía, para decirlo de manera muy sintética, en que como había un premio por matar guerrilleros, como eran incompetentes para matar guerrilleros, o cuando ya no encontraron más guerrilleros que matar a mano, decidieron empezar a secuestrar ciudadanos, matarlos y decir que eran guerrilleros para cobrar. Bueno, no sigo con esto. Lo que quiero ilustrar es que, bueno, mínimo, uno esperaría que también el poder imperial latinoamericano dijera, en Colombia también hay problemas. Pero no, en Colombia no, al contrario, es un aliado maravilloso. No hay problema en los otros países, aquellos países que para Estados Unidos son un problema. Así pues, estamos en una, como dirían los chinos, una época interesante, en donde podemos aprender mucho y también participar en estos procesos. Y esta yo creo que es la gran novedad, pero esa es la novedad para el caso particular de México. Iniciamos un proceso de transformación, la cuarta transformación, en la que todos podemos participar, aportando granos de arena o a veces rocas al proceso de transformación. Así que, bienvenidos a la nueva América Latina, con México a la cabeza en el proceso transformador. Muchas gracias. El evento que sigue, yo soy el que va a tomar la palabra, entonces les concedo a nosotros unos minutos más. No, les informo a todos, no únicamente a los compañeros, lo que sigue después, el siguiente evento que debiera en teoría haber empezado hace 5 minutos, se refiere a las políticas de desarrollo social del nuevo gobierno y me va a tocar tomar a mí la palabra. Como voy a hablar yo solo y no necesariamente voy a hablar una hora, pues no hay ningún problema, si ustedes no tienen inconveniente, en prolongar un poquito esto sobre Mirando al Sur y empezar un poquito tarde el siguiente evento, y el único que puede protestar soy yo, y yo estoy de acuerdo. Entonces creo que podemos prolongar, ¿qué? 10 minutos más esto, darnos un respiro y continuar con otro tema. Entonces tienen ustedes la palabra, preguntas, observaciones, comentarios. ¿Ya? Buenas tardes, mi nombre es Germán y tengo 2 preguntas. La primera es, de acuerdo al contexto, a la coyuntura actual en América Latina, ya sea de acuerdo a los sucesos en los mecanismos de integración regional y los diferentes regímenes políticos en los países, ¿cuál consideran que sea el mecanismo, proyecto o instrumento más viable para poder reforzar la relación entre los países latinoamericanos? Y la segunda es, ¿cuál es su opinión acerca del próximo proceso electoral en Bolivia, en el que se ha criticado mucho la posición del presidente Evo Morales acerca de buscar una otra reelección?
Mi nombre es Sergio y cuando inicié mi carrera magisterial en el puerto, bueno, ya tenía algunos años, trabajaba en el puerto de Salina Cruz. Me tocó ser maestro de ceremonias en una ceremonia, en una conmemoración del 5 de mayo. Y recientemente había sucedido la intervención violenta de los gringos en Dominicana, tirando al gobierno legítimo. Yo me refería a esa situación y ese intervencionismo descarado, y incluía en los spots, las partes que me correspondían, una protesta contra esa intervención. Terminando la ceremonia, me manda a llamar el presidente municipal, que era el que nombraba al maestro de ceremonias en esa situación, y estaba allí un oficial de la Marina, del sector naval en Salina Cruz, y me llama a él fuertemente la atención diciendo: ¿qué no sabe usted que los Estados Unidos son un país amigo? Usted no debe decir esas cosas que está usted diciendo. Eso se debe a que el imperialismo gringo cachondeaba mucho a los oficiales del ejército y de la marina y los tenía. Afortunadamente nuestro ejército y la marina no son como Guatemala, etcétera, pero quieren convertirlo en fuerzas de defensa de los intereses gringos con el plan Mérida, etcétera. Entonces Morena y el gobierno actual debe hacer una profunda educación política en el seno de las Fuerzas Armadas para evitar una situación violenta contra nuestro país a manos de los propios militares. Eso debe ser tomado en cuenta. Otra cosa de la que me enteré recientemente es que muchos funcionarios del PRI y del PAN tienen una larga nómina de gentes a los que pagan como aviadores y de ellos descuentan una parte para ellos. Entonces también la Secretaría de la Función Pública o la que depende de la Cámara de Diputados debe desde este momento limpiar esas nóminas de aviadores que le están costando un ojo de la cara al presupuesto y ustedes deben ser los conductos para llevar esta situación, para que se investigue claramente esas nóminas que están pesando mucho y que funcionarios del PRI y del PAN, que todavía están en muchos organismos de Estado, todavía siguen promoviendo. Entonces esa es la situación que yo quería proponer. Gracias. Gracias. Bueno, lo de la integración. Hay un organismo que se llama, cuyas siglas son CELAC, es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Ese, creo yo, entonces, el ámbito principal en donde México puede impulsar el proceso ascendente, digamos, de integración con América Latina. Por varias razones, porque es el único organismo creado en los últimos tiempos en donde están prácticamente todos los países de América Latina. Segundo, porque es un organismo plural, no está casado con una sola tendencia política. Tercero, porque incluye el área del Caribe. Y cuarto, porque es la opción a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Es decir, es una organización regional, pero sin Estados Unidos y Canadá, creada por los latinoamericanos, y a la que pertenece México, por cierto, ¿no? De tal manera que ese sería para mí el carril principal para el proceso de integración. Lo de la elección de Bolivia y Evo. Armando nos anuncia que es casi seguro o es seguro que va a ganar Evo. Ojalá sea verdad. Yo creo que las probabilidades son mitad y mitad en este momento. Cuando hablamos de la izquierda, de mitad y mitad, eso que dice, estamos mal. Porque la izquierda, para poder ganar estas cosas, necesita más ventaja que esa. Podríamos perder. Porque la campaña es muy fuerte, porque el momento es difícil, porque ellos han sabido usar estos métodos de que yo hablaba
le pegaron fuertemente, hicieron una gran campaña para desacreditar desde el punto de vista ético, político y moral a Evo Morales, acusándolo de que había tenido un problema de faldas y un hijo y tal. Ya Evo hasta estaba reconociendo el hijo cuando se descubrió que nunca había existido, ¿no? Eran mentiras, pero las mentiras ya sabemos que tienen efectos políticos, ¿no? Entonces, está bastante cerrada la cuestión. Usted mencionó lo de la reelección, y yo creo que ese es el punto que hay que despejar, porque tenemos un problema no solo en América Latina, sino a escala mundial, y es otra vez la cuestión de las dos reglas. Cuando se trata de alguien de izquierda que se vuelve a elegir, inmediatamente se levantan las voces que claman que qué barbaridad, que dictadura, dictadura, porque se vuelve a reelegir. Pero cuando los que se reeligen una y otra vez son favorables, particularmente de derecha, nadie dice nada. No se olvidan que en España González se religió y se religió, estuvo 14 años. Y puedo seguir multiplicando los casos, pero menciono el último, que es el de una dirigente, además con mucho prestigio, y yo creo que es una dirigente importante, Angela Merkel. Angela Merkel va por su 4º periodo. También Evo, por su 4º periodo. Pero nadie dice que Merkel anda mal porque anda en su 4º periodo, ya incluso ejerciéndolo. Pero Evo está muy mal porque quiere un 4º periodo. Entonces pongámonos de acuerdo. O nadie se reelige, ¿no? O todos se reeligen. Son las dos opciones. Pero lo que no se puede decir es que cuando se trata de izquierda está mal que se reelijan, y cuando es de derecha, pues no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que la izquierda, sin embargo, debe tender a evitar que sus dirigentes se reelijan, ¿no? Yo estoy tranquilo porque en México eso no va a pasar. En México Andrés Manuel ya lo ha dicho varias veces, lo dijo incluso en el discurso de toma de posesión. No lo va a hacer. Él sí dice que va a gobernar 2 sexenios, pero por la vía de, en lugar de trabajar 8 horas, trabajar 16, ¿no? Entonces hacer temporalmente en 6 años, 12 años de gobierno. Y lo está logrando con creces. Ustedes van viendo, si sigue como va, pues los 100 puntos se le van a acabar en 2 o 3 meses. Necesita meter un poco de freno porque eso parece ya paliza, ¿no? Alguien hizo un balance el día 3, de los 3 primeros días, y contó las medidas de cambio, los puntos de cambio, y ya llevaba 10 los 3 primeros días. ¿Qué te indica eso? Que tú puedes hacer una tarea de transformaciones realmente importante aplicándote. No necesitas reelegirte, y menos en un país con la tradición que conocemos. Bueno, no me quiero alargar, solo toco el último punto de la intervención del compañero, del señor acá adelante, para darle las gracias, porque usted dice que estaban es 1965, fue el año de la invasión a República Dominicana por parte de las tropas norteamericanas. Bajaron 42.000 marines para invadir un país que, como ustedes saben, pues es el equivalente, no sé, de Chihuahua, ¿no? Invadieron ese país por el miedo a que se repitiera Cuba, porque supuestamente un levantamiento popular que hubo allí, según el criterio norteamericano, estaba lleno de comunistas, como aquello era la época de la Guerra Fría, y como ellos decidieron que ahí había comunistas, y como ellos no tienen que consultar a nadie, sino que ellos deciden lo que es bueno y lo que es malo para el mundo, decidieron invadir a ese país pequeño y destruir ese movimiento popular que ni siquiera buscaba el socialismo ni nada por el estilo. Lo que buscábamos era restablecer en el poder a Juan Bosch, que había sido derrocado por un golpe de Estado promovido por los norteamericanos en 1962. Buscábamos solo eso. Éramos un movimiento revolucionario porque quería hacer un cambio, pero no de carácter socialista ni nada por el estilo, sino que llamado constitucionalista, porque lo que se quería era restablecer la Constitución de 1962, que era una constitución en parte fundamental copiada de los avances de la Constitución mexicana, y que decidió, entre otras cosas, poner unas tiendas, es decir, las CONASUPOS,
allá, y eso les pareció al sector poderoso comercial importador, que era prácticamente el comunismo. O sea, poner en el Caribe, en un país, una tienda como la de Conasupo, para vender productos baratos, en el contexto del Caribe era considerado por Estados Unidos como tan peligroso como la instauración de un régimen comunista. Total, invadieron el país en efecto. Yo sé que en México es la primera vez que me encuentro con alguien que me dice que estuvo protestando. Muchas gracias, porque yo estaba disparándole a los norteamericanos que bajaban para invadirnos, ¿no? En 1965 en República Dominicana. De hecho, una de las razones por las cuales yo estoy aquí ahorita es debido a esa invasión. Así que eso fue un abuso descomunal contra un país independiente de nuestra América, por una potencia abusadora y que no ha hecho nunca en América Latina ninguna acción que provoque un progreso para nuestros pueblos, un salto moral, civilizatorio, ¿verdad?, político, en favor de nuestros pueblos, sino siempre en el sentido contrario. Así que toda construcción, transformación positiva para nuestras sociedades, siempre hemos tenido que hacerlo en la contracorriente de la acción norteamericana en el continente. Así que muchas gracias por su solidaridad. A 50 años. Bueno, respondo muy rápidamente porque si no me estoy comiendo el tiempo a mí mismo. Un comentario adicional: yo sí creo que la integración política es posible, es necesaria, y esta es protagonizada por los gobiernos. Y en efecto, esta instancia que incluye al Caribe, y esto es importante, y que no es la OEA, puede ser. Pero no vamos a lograr esta integración si el fenómeno que está contándonos nuestro compañero aquí presente no se multiplica, si no somos realmente un pueblo unido, el del continente. No podemos seguir, en el caso específico de los mexicanos, dándole la espalda al sur. Necesitamos mirar hacia el sur y necesitamos mirarnos los unos a los otros, necesitamos dialogar, necesitamos conocernos, necesitamos ir más allá de la información sesgada, de la información unilateral. Hoy los medios de comunicación son extraordinarios. Si no intensificamos nuestros lazos culturales, si no intensificamos nuestros lazos políticos a nivel de sociedad, a nivel de partidos políticos, también a nivel de gobiernos, estaremos construyendo simplemente un frágil, muy frágil acuerdo. Necesitamos crear un pueblo continental. Fue la aspiración de Bolívar, seamos de nuevo bolivarianos, fue la gran aspiración de Martí, seamos otra vez martianos, de algún modo lo fue también de Juárez en nuestro país. Necesitamos volver a esta visión continental. Somos un solo continente, no solo un continente indígena, un continente mestizo, un continente amestizado. Si logramos esto, si avanzamos en esto, si estas pláticas sobre qué está pasando, sobre lo que es el sur, se multiplican, las otras construcciones, también habrá construcciones económicas, serán más poderosas. La segunda pregunta tiene que ver con la candidatura presumible de Evo Morales. Son amigos, no se preocupen. Es parte de la cuarta transformación. No hay que estar... No nos van a ametrallar. Bueno, hay que cambiar nuestros reflejos, ya no hay que espantarse porque pase un helicóptero. A ver, cuando yo decía que seguramente gana Evo Morales, lo que quiero decir es que la oposición también está dividida, no tienen un candidato fuerte. Pero sin embargo, sin duda, la postura del MAS, la postura del partido que lo candidatearía, la postura del partido que lo llevó y el propio Evo Morales y el vicepresidente, porque seguramente van en mancuerna, está bastante debilitado, está muy desgastado por múltiples razones, por el tiempo transcurrido y demás. Yo esperaría que sí, que Evo, bueno, ya obtuvo la legalidad de su candidatura. En efecto, su candidatura fue manipulada, le echaron le inventaron un hijo que no tenía. Otra vez fue un asunto judicial moral, una telenovela que decían los bolivianos, la telenovela de Evo, ¿no?, que le bajó los puntos necesarios para que no lo autorizaran para una nueva reelección. Pero yo a lo que quería referirme ahí es más bien otro problema.
Es grave, es muy grave que en Bolivia la posibilidad de que la izquierda vuelva a ganar las elecciones depende de que el candidato sea Evo. No tengo nada en contra que la izquierda se reelija una y otra vez, pero debiera haber un candidato alterno de izquierda, ¿no? Digo, no sería malo. ¿Por qué tiene que ser Evo y Evo y Evo una y otra vez? Es un problema serio, es un problema grave. No hay un personaje político de la izquierda en Bolivia, no lo hay en este momento, que pudiera tener la fuerza de Evo Morales. Es o Evo Morales o perdemos la elección. Esto es grave. Yo creo que la ganan, yo creo que se gana, pero si no es con Evo no se gana. Y lo que tenemos en Brasil es exactamente el mismo caso. Si no es con Lula no se gana y no se ganó. Y bueno, perdón por la expresión. También han cambiado los tiempos ahora. Es grave que fuera Lula o perder con Bolsonaro. Es grave que sea Evo o perder con la derecha boliviana. Es grave que cuando en Ecuador la posibilidad de que se reeligiera, porque sí se ganó la mayoría para la reelección, Correa puso también a consulta si podía una nueva candidatura presentarla y le dijeron, sí, puedes presentarla. Correa nada mal político, pensó que se desgastaba demasiado con una nueva reelección continua, que era mejor replegarse, poner a un candidato de continuidad y luego regresar. Y candidateó a su vicepresidente, a una persona de confianza, candidateó a Lenín Moreno y Lenín Moreno le dio la espalda. Lo que quiero decir es que el partido al que pertenecen, la corriente política, partido político al que pertenecen uno y otro, puede pasar de la izquierda a la derecha. Esto no es un partido. Y así la dinastía de los Kirchner es la que puede en Argentina frenar el neoliberalismo. No hay un candidato fuerte vinculado. Entonces estamos construyendo candidaturas fuertes, estamos construyendo personajes políticos poderosos, lo cual está bien. No hubiéramos ganado sin Andrés Manuel, pero qué bueno que dijo que ya no. Qué bueno que dijo que él ya no se reelige. Tenemos 6 años para que nuevos liderazgos surjan y podamos volver a ganar esa elección, pero ganarla no con el mismo personaje una y otra vez. Sí me estoy explicando. Entonces, tenemos un problema serio en América Latina, es una característica de nuestra manera de pensar política, identificamos con las personas, individualizamos, personalizamos la historia y no confiamos más que en el perfil de un individuo. No necesitamos empezar a pensar en un colectivo. Si Morena, y es uno de los temas aquí tratados, quiere sobrevivir a esto, tiene que sobrevivir como un colectivo. Ahora sí tienen, para los que les gusta Gramsci, Gramsci decía que igual que Maquiavelo había hablado del nuevo príncipe. Bueno, el nuevo príncipe era el partido socialista, y era, decía Gramsci, un nuevo príncipe colectivo. Bueno, en México tuvimos un nuevo príncipe, pero no fue colectivo, el nuevo príncipe era Andrés Manuel, una y otra vez. Ya no va a ser Andrés Manuel, no quiere serlo, no puede serlo, no va a serlo. Ahora sí necesitamos un protagonismo colectivo. Ojalá que gane Evo, pero sería una desgracia que la única forma de que siga ganando la izquierda en Bolivia sea con la candidatura de Evo Morales. Esto es grave y significa que, en efecto, como partidos políticos, como colectivos políticos, estamos debilitados. Y bueno, yo lo dejaría con estas dos. La tercera la podemos dejar para después. Y pues decirles gracias y que continuamos.